Encontramos allí en 2 Timoteo capítulo 3 otra referencia, como en tantas partes de la palabra, y en este caso Pablo hablándole a Timoteo sobre los últimos tiempos, sobre algunas cosas que iban a pasar en los últimos tiempos. Y por eso quiero compartirle algo de esto en esta noche, muy breve, porque nosotros los hijos de Dios necesitamos saber, ser entendidos en los tiempos, saber cuál es el tiempo que estamos viviendo, para saber cuál es nuestra función o nuestro rol como iglesia, amén. Cuando, como hemos ido enseñando, cuando vemos que se van cumpliendo las profecías y que los últimos tiempos y los principios de dolores y las pestes y los terremotos y usted habrá visto esta semana que todo parecía que pasaba en días de vuelta, ¿sí? Nuevas cepas y temblores hasta aquí mismo en nuestro país y cosas que van pasando que son señales. No es que no hayan pasado antes, ¿sí? No vamos a hacer un estudio en esta noche sobre escatología, ni estamos para debatir sobre esto, sino que lo importante es saber cuál es mi función como iglesia. Y Pablo le dice de algunas cosas que van a pasar, que las vamos a repasar, que bien nos muestran y nos describen un poco nuestra actualidad, pero también le dice qué es lo que Timoteo tiene que hacer, y esa es la parte que nos importa, ¿sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que tomar. Así, en el capítulo 3 de 2 Timoteo, los primeros versículos dicen así, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? En otra versión dice tiempos difíciles, días difíciles, tiempos complicados, en otra versión. Lo cierto es que describe más o menos los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y después sigue la descripción de esta primera parte hasta el verso 9. No quiero, después usted léase el contexto, pero vamos a pasar por todo el capítulo 3 sin leerlo todo. Pero los primeros versículos hacen una descripción de lo que iba a pasar en los últimos tiempos, de que iban a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dice ahí la palabra en el versículo 1. Y después hace una descripción de varias cosas, ¿sí? Que nosotros podemos ver que siempre han existido, pero que parece que en estos últimos tiempos se multiplicara, como la misma Biblia dice, la maldad se va a multiplicar. Y parece que se multiplicaran todas estas cosas. A mí me llama la atención el consejo de Pablo a Timoteo, porque si usted lee después el contexto, no solo le está hablando que esto va a pasar en el mundo entero, sino que va a pasar dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Por eso es que Pablo le termina diciendo después, evita a estas personas. Sigue así. Vamos a hacer un resumen. Tenemos ahí, básicamente en estos primeros versículos, la raíz de todo este problema está definida en 3 puntos claves. Y después tiene una descripción que se encierran de estos 3 puntos clave o de los 2 primeros, ¿sí? Dice allí avaros, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, ¿sí? Todos más o menos conocemos la definición de esto. Un vanaglorioso es alguien que es orgulloso, ¿sí? Soberbio es alguien que se cree más importante que otro. Blasfemo, ¿sí? Que no respetan a Dios. Desobediente a sus padres, ya todos saben lo que es eso, ¿no? No hace falta que lo expliquemos. Ingratos, ¿sí? O malagradecidos. No voy a ir punto por punto, los vamos a pasar rápido. Impíos, ¿sí? Que ofenden a todos. Sin afecto natural, ¿sí? Que son crueles con los demás. Dice implacables, son personas violentas, que no van a poder dominar sus malos deseos, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿sí? Se van a llenar de odio, traidores. Bueno, todos sabemos lo que es traidores, ¿sí? Dirán mentiras sobre otras personas, te fallarán, impetuosos. En otra versión dice, odiarán todo lo que es bueno, ¿sí? No se podrá confiar en ese tipo de personas. Infatuados,
¿sí? Actuarán sin pensar, ¿sí? Gente impulsiva, amadores de los deleites, ¿sí? Termina el versículo 5. Solo harán aquello que les venga en gana, lo que les parezca bien. Y hace una descripción de lo que iba a pasar en los últimos días. Si nosotros vemos nuestra actualidad, vemos que mucho de esto pasa hoy, ¿sí? Que muchas de estas cosas, pero la raíz está en el versículo 2, y podríamos ponerle a esta parte del mensaje: el problema es el amor. Parece una contradicción, ¿no? Pero el problema es el amor puesto en el lugar incorrecto. Lo primero que dice ese versículo, el amor propio, es uno de los problemas que corrompe la humanidad. El amor propio, amadores de sí mismo, ¿sí? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y dice también amadores del dinero, ¿sí? Dice la descripción allí: porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, o en otra versión, ¿sí? La avaricia es el amor al dinero, ¿sí? Todos entendemos eso. Así que el problema está de toda esta lista de 18 puntos más o menos que describe ahí, o características. Se esconden la mayoría bajo estos dos amores en el lugar equivocado: el amor a sí mismo y el amor al dinero. La palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La creación está expuesta a corrupción, ¿sí? Desde que nacemos en corrupción. Todo se va corrompiendo. ¿Qué es algo que se va corrompiendo? Es algo que se va deteriorando, que se va poniendo cada vez peor, ¿sí? Nos vamos arrugando, nos vamos envejeciendo. Todo se va corrompiendo naturalmente, ¿sí? Un pastor usaba el ejemplo de una fruta que usted la deja en algún lugar y se va echando a perder. Y decía que lo único que podemos hacer con esta corrupción, con este echar a perder, es retrasarlo. ¿Qué hacemos? Ponemos la fruta en la heladera. Entonces se sigue corrompiendo, pero más lentamente. Pero más tarde que temprano se va a echar a perder. Así es la naturaleza humana, ¿sí? Tenemos mucha descripción en la Biblia donde dice, David mismo decía: en pecado he sido concebido, ¿sí? Nacimos así. Entonces la corrupción va obrando en el mundo entero. Esto es inevitable. Lo único que podemos hacer es retrasar, como decía yo recién. Y escuchaba a un pastor que usaba el ejemplo de la heladera y decía algo que me llamó la atención. Y dice: muchas iglesias son una gran heladera. Lo único que hacen es retrasar la corrupción, pero no hay transformación, no hay cambio. Hay una sola solución para esta corrupción que el mundo tiene, porque nacemos en esa corrupción: es un nuevo nacimiento. Amén. Es nacer de nuevo. Es morir a nuestra naturaleza corrupta y nacer de nuevo. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y Dios comienza a hacer cosas nuevas, que morimos y nacemos a una nueva vida. No es que Dios va arreglando nuestra vida, que nos va emparchando, que nos va haciendo chapa y pintura, que nos va retocando. Ese es un gran error. Mucha gente vive el Evangelio queriendo mejorar la vida que ya tiene, ¿sí? Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es nueva vida en Cristo. Amén. Lo único que nos libra de eso es la nueva vida en Cristo. Así que, como decía al principio, el problema es el amor, la solución también es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Hay solución, hay salida, y es el amor de Dios, ese incondicional amor. Ese amor que lo dio todo y que no cambia nunca hacia nosotros. Así que no vamos a ver detalle por detalle cada uno de estos puntos, pero dijimos que el gran problema está en el amor a sí mismo, en el amor al dinero, y lo último que dice el versículo 5, el versículo 4, impetuoso, enfatoso, amadores de los deleites más que de Dios. El otro amor es el amor al placer. Estos tres amores son la causa de la corrupción de las personas, de todos nosotros antes de conocer a Cristo, y aún sigue actuando en muchos hijos de Dios. El amor a sí mismo, cuando vos te amás demasiado, ¿sí?
Y alguien puede decir, bueno, no, pero la Biblia dice que tengo que amar al prójimo como a mí mismo, así que me tengo que amar mucho para amar mucho, ¿sí? Parece una contradicción en sí mismo. Pero amarte tanto hace que dejes de amar a los demás, hace que... La Biblia dice que Jesús se despojó de todo y lo dejó todo por amor a la humanidad, ¿sí? Dejó su reino, su trono, dejó todo y se entregó. No hay mayor amor que este, dice la palabra, que dar la vida, ¿sí? Por sus amigos. Esto es lo que Jesús hizo. Y Él es nuestro ejemplo. Por eso es que la Biblia dice que aquel que no tome su cruz, no esté dispuesto a morir, eso es símbolo de la cruz, no puede ser discípulo. Entonces el amor tiene que ver con esto. Así que está bien cuidarte, claro que está bien cuidarte, está bien amarte, está bien arreglarte, está bien, sí, perfecto. Pero si ese es el centro, si solo vivimos para eso, estamos en problemas. Porque lo primero tiene que ser Dios. Amén. Lo segundo que vemos dentro de este amor a sí mismo es, lo segundo que vemos es el amor al dinero, ¿sí? Al tener, a progresar, a mejorar. Ha habido una corriente de esto durante mucho tiempo, ¿sí? Que la bendición es tener plata y cambiar el auto y tener casa y que te vaya bien. Y eso no es signo de bendición de Dios. Porque muy lejos de eso estuvo la vida de Jesús, ¿sí? Él mismo dijo al Hijo del Hombre, ven y sígueme, pero tenés que saber que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, que lo dejó todo por amor. Así que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el amor al tener, al poseer, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenés que progresar, que tenés que quedarte a dormir todos los días hasta las 12. No, no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que no trabaja, ¿qué dice? Que no coma. Pero esto es, según la palabra, añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadidura. ¿Vas a prosperar? Claro que vas a prosperar. ¿Cómo? Como prospera tu alma. Así que encontramos aquí que el amor al dinero es un gran problema. Y lo último es el amor al placer, ¿sí? Pasala bien, disfrutá, hacé todo lo que te gusta. Total, la vida es corta, ¿no? El gran engaño de este tiempo. Primero que la vida no es corta, todos los seres humanos nacemos con una vida eterna. El tema es dónde la vamos a pasar. La vida natural es breve, la vida eterna no tiene fin. Y nos preparamos para esa vida eterna, ¿amén? Así que estos tres amores son el gran problema. Pero quiero hablarte de lo que sigue en este capítulo y en el siguiente, parte del capítulo 4. Vamos a saltar unos versículos. Si usted lee después el contexto se va a encontrar con que da algunas características de estas personas, ¿sí? Dice que andan de aquí para allá, de casa en casa, haciendo cosas que no tienen que hacer, ¿sí? Usted después léaselo en su casa. El versículo 10 dice lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El verso 12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De esto hablamos hace unos días y le hice referencia a ese libro, ¿sí? Y a una frase de ese libro de esta mujer de Dios que dice, aviven, reaviven el poder de la iglesia primitiva, busquen ese poder, vivan como esa iglesia primitiva y el fuego de la persecución se volverá a encender. Y el fuego de la persecución se avivará. ¿Por qué la iglesia ha dejado de padecer persecución y ha empezado a padecerla en este tiempo? La iglesia cuando entra en comodidad, entra en un adormecimiento, no padece persecución. La iglesia cuando entra a hacerle problemas al enemigo, a ganarle las almas, a meterse en el territorio del diablo, a orar, a ayunar, a proclamar, a servir a Dios, va a comenzar a tener problemas. Porque el diablo no va a entregar fácil lo que él ha tomado, el territorio que ha tomado. Así que dice todo aquel, ¿sí?,
que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto está hablando de los últimos tiempos, hablamos de esto hace unos días, ¿sí? Restricciones, cosas que comienzan a venir sobre la iglesia. Verso 13. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los que se apartan de los principios de la palabra, no les va a ir bien. Engañan a otros, pero también son engañados por otros, ¿sí? Así viven los que están lejos de Dios, engañados por la mentira del príncipe de este mundo. Quiero leerle los versículos que siguen, ¿sí? Dice el verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, o te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la recomendación de Pablo a Timoteo es: vos sabés cómo es este asunto, ¿sí? Vos conocés la palabra, vos viste mi testimonio, vos has sido bien enseñado, le dice Pablo a Timoteo. Cuando estas cosas, estas señales del fin acontezcan, aferrate a la palabra de Dios. Párate en la palabra y en las promesas de Dios. Lee la palabra de Dios. Escudriñá la palabra de Dios. Dice que esa te puede hacer sabio, que es útil para corregirme, para instruirme, ¿sí? Primero a mí, porque la palabra siempre nos habla primero a nosotros. Dice ahí: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para redarguirme, ¿sí? Para avivarme por dentro, para darme vida, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo esté preparado para toda buena obra, para lo que Dios me llame a hacer. Así que la recomendación de Pablo para los últimos tiempos, primero es una descripción de lo que iba a pasar, que la pasamos muy rápido: este amor a sí mismo, el culto al cuerpo, a la persona. Lo importante sos vos, lo importante es lo que vos sentís, lo importante es cómo te percibís, todo lo demás no importa. Lo importante es tener, viajar, poseer, conocer, pasarla bien. Todo lo demás no importa. Lo importante son los placeres, porque una vez que te morís no hay más placeres. ¿Qué hacer en medio de este tiempo? Dios le dice a Timoteo: la palabra. Aferrate de la palabra. Lee la palabra. Medita en la palabra. Escucha la palabra. Habla la palabra. Porque ella te va a hacer, te va a preparar, ¿sí? Te va a tener listo para esa buena obra para la que Dios te llamó. Pero sigue la recomendación de Pablo en el capítulo 4, en los primeros 5 versículos. Sigue más, pero vamos a leer solamente estos primeros. Dice el versículo 1, que está hablando exactamente de lo mismo. El 17 del 3 decía: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿sí? Para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. No vamos a entrar en esto, pero todos vamos a pasar por ese juicio. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple el ministerio. Y ahí tenemos el resto de la recomendación de Pablo a Timoteo. ¿Qué hacer en estos tiempos peligrosos?
¿qué hacer en estos tiempos difíciles? La palabra. Aferrarte a ella, leerla, buscarla, practicarla, escucharla, declararla. Y lo otro, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Pararse en la palabra, conocer la palabra. Pero le dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques. Esta es la otra función de la iglesia, que prediques. Cuando es el momento oportuno y cuando es oportuno, que prediques igual, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando parece que está bien y cuando parece que está mal. ¿Sí? Esto es un poco lo que le dice Pablo ahí. A tiempo y fuera de tiempo. Se lo quiero leer en otra versión, los versículos que siguen. Ese versículo dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? La iglesia tiene que seguir haciendo y cumpliendo con la función de iglesia. Amén. Los días serán malos y peligrosos, pero la iglesia tiene que seguir siendo iglesia. En todas las formas posibles, en todos los métodos a nuestro alcance en estos tiempos. Quiero leerle en una versión más actual, verso 3. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Sí? Fíjese si esto no pasa. De esto saben muy bien las redes sociales, porque usted, si es buen observador, se da cuenta que usted lee algo y le comienza a llegar información sobre eso que usted leyó, ¿sí? De otros lugares, usted vio algo para comprar, estuvo viendo un mueble y le empiezan a entrar en su teléfono, ¿sí? Información de muebles, precios. ¿Quién les dijo? Nadie les dijo. Esto es un sistema que así funciona. Si usted ve algo incorrecto, sobre eso le va a llegar mucha más información. Si usted ve un mensaje, le van a llegar otros mensajes de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo va hacia eso y la gente se vuelca hacia aquello que quiere escuchar. Hay una frase que siempre dice mi esposa, a nadie nos gusta que nos digan lo que está mal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿A quién le gusta que le digan lo que está mal en su vida? Gracias a Dios que tenemos las esposas que nos dicen, fíjate acá, los esposos, los hijos, los que nos aman, los cercanos, algún líder, algún pastor que me dice, mira, acá te estás equivocando. Alguien que realmente quiere tu bien, si ve que estás caminando mal, te lo va a decir. Alguien que te ama, dice Proverbio, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Con los años vamos aprendiendo esto, que necesitamos rodearnos de gente que a veces nos diga lo que está mal, si es que queremos seguir creciendo. Pero la corriente de este mundo, el espíritu de este mundo va por otro camino, por otro sendero, por otro rumbo y hacia otro lado. Se prepara para la venida del anticristo. Se prepara para la manifestación del anticristo. Y ya hay muchos anticristos por ahí, dice la Biblia, dando vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué buscan? Lo que quieren escuchar, lo que sus oídos quieren oír. Entonces, si hay algo que es muy duro o lo confronta, cambian. Entonces, es preferible escuchar que Dios te ama y que Él te banca todas, que escuchar que Dios al que ama lo disciplina, lo corrige, porque eso es un amor real. Que Dios es amor y misericordia. Es más fácil escuchar eso que escuchar que Dios es fuego consumidor. Entonces vamos decidiendo con qué parte nos quedamos, pero Dios es un todo y no podemos sacar una parte de la Biblia y elegir la que nos conviene. Pero en los últimos tiempos, dice Pablo, esto va a pasar. La gente se va a amontonar detrás de maestros en sus propias concupiscencias, ¿sí? En sus propios razonamientos o interpretaciones, quiere decir esto. Entonces van a interpretar algo y de eso van a hacer una doctrina, un movimiento, y ahí atrás van a salir. Lo vemos en estos tiempos, va a ir pasando cada vez más. Pequeñas minorías que se levantan
y reclaman lo que creen que es justo para ellos sin importar todos los demás. Esto va a seguir pasando. Pablo le advierte a Timoteo, y me gusta esta versión, por eso se la leí, ese versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ganas de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Van a abundar cosas, ¿sí? Y lo vemos en estos tiempos, y teniendo ganas de oír algo nuevo, la gente corre detrás de cosas nuevas. Pero lo cierto es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, su palabra no cambia. Cambian los tiempos, cambian las circunstancias, cambian los movimientos, sí, pero Dios no cambia. Así que Pablo le advierte aquí, y en esta versión dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Van a apartar su oído de la sana doctrina y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Me encanta cómo lo describe ahí. Estos son esos tiempos, los tiempos del fin. Gente que busca escuchar aquello que le convenga escuchar. Y dice que van a apartar su oído de la sana doctrina. Cada vez más hablar de la palabra, cada vez más cuando se aproxima el fin se va a volver más difícil. ¿Por qué? Porque te van a tratar de discriminador, de que juzgás, de montones de cosas. Te van a denunciar, te van a perseguir. Eso es lo que Pablo le dice ahí. En los últimos tiempos, aquel que quiera vivir piadosamente siguiendo a Cristo tendrá persecución. Los apóstoles, los discípulos, se jugaron su vida en esto. Yo hago siempre referencia a que los pastores nos encanta hacer referencia a la iglesia primitiva, a la iglesia del libro de los Hechos. Y siempre digo que dice hechos de los apóstoles, no palabras de los apóstoles. Hechos, vivían. Es la descripción de una vida rendida, siervos de Dios. Si usted lee la historia, todos fueron torturados, crucificados, aserrados, lapidados, a cascotazos. Todos tuvieron muertes, ¿sí?, traumáticas. ¿Por qué? Por el Evangelio, por predicar el Evangelio, por ganar almas. En estos últimos tiempos la iglesia va a tomar esa forma como la iglesia primitiva. Porque como le he dicho muchas veces, el último gran avivamiento no es un siervo, un evangelista, un pastor, es la iglesia. Sanando, liberando, restaurando, salvando en cualquier esquina de la ciudad. En el almacén, en la verdulería, la iglesia. Manifestando la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que están acá son iglesia? Algunos no. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Son iglesia. Pero tenemos que identificarnos con Cristo. Tenemos que entender los tiempos que nos tocan vivir. Somos protagonistas de un tiempo único. Y vamos a ver las maravillas que los profetas desearon ver. Que los ángeles desearon manifestar y ver. Están preparadas para nosotros, los hijos de Dios. Y por tu mano, por el que está al lado tuyo, el que está atrás, el que está delante, van a ocurrir milagros como nunca ocurrieron. Por tus palabras van a ocurrir milagros, señales y maravillas. Amén. Ahí vamos. Debería estar pegando un salto hasta el techo. Dios te escogió. Como dije hace unos días, ¿por qué nos escogió? ¿Porque somos perfectos, somos buenos, porque llenamos una planilla de requisitos? No, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. No por nosotros, no por nuestros méritos, para gloria de su nombre, para que la gloria sea solamente de Él. No porque seamos perfectos, sino que Dios es especialista en usar imperfectos. Estas recomendaciones nos ayudan a observar los tiempos. Les sigo leyendo en esta versión, el versículo 4 de este capítulo 4. Dice así: rechazaron la verdad e irán tras los mitos. ¿Sí?
o como dice el versículo 4 en la Reina Valera, dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? A los mitos, a las historias, a palabras proféticas que ni siquiera están en la Biblia, ¿sí? Porque a veces escuchamos cada cosa, mi hermano. Por eso es necesario ir a la palabra. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras. No vamos a entrar ahí. Versículo 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En esta versión dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros las buenas noticias. Y dice, y acaba el ministerio que Dios te dio. Cumple el ministerio que Dios te dio. Todos fuimos llamados con un propósito. Todo esto va a estar pasando y va a seguir pasando. Pero nosotros tenemos que ocuparnos en la palabra, en la búsqueda de Dios, en la predicación del Evangelio, en manifestar el reino de Dios. Va a haber una protección y un favor sobrenatural en este tiempo de persecución. Yo no sé si usted ha leído sobre, y aún actualmente pasa, ¿sí?, sobre la persecución de las iglesias en el comunismo, detrás de la cortina de hierro y en esos países donde se juntaban en catacumbas, en túneles, donde no tenían Biblias y donde había misioneros que se jugaban la vida para llevar la palabra de Dios, y ellos llevaban cargamentos de Biblias. Y yo he leído testimonios de hombres de Dios que no se explican cómo abrieron esa valija y estaba llena de Biblias y no las vieron. Oraron a Dios y le dijeron, Señor, hace invisible estas Biblias para que lleguen la palabra a los que la necesitan. Y esas cosas sobrenaturales ocurrían de una manera tremenda. Así va a haber en los últimos tiempos una protección sobrenatural, un favor de Dios. Así que no tema, porque usted está bajo la mano del Señor, está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Hay un muro de fuego alrededor suyo. Hay ángeles que lo custodian. Si usted se mete en los propósitos y en los planes de Dios, hay una guardia celestial. Hay ángeles con espadas de fuego listos para entrar en batalla con la iglesia. ¿Sabe que la palabra enseña que los ángeles están al servicio de la iglesia? Esto enseña Apocalipsis, lo hemos enseñado. O también lo va a aprender en los estudios bíblicos. Y los ángeles actúan a la voz de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y hoy en día a la voz de la iglesia. Entran en batalla cuando la iglesia entra en batalla, cuando entra en conflicto, en guerra. Por eso es que, como decía un pastor hace un tiempo, hay muchos ángeles desocupados. Hay muchos ángeles esperando, ¿sí? Están con la espada en la mano y esperando, vamos muchachos, hagamos lío en algún lado. Vamos a conquistar algo, vamos a pelear una batalla. Dios está de nuestro lado. Aleluya. Así que, como dije al principio, el gran problema de estos últimos tiempos, Pablo le dice a Timoteo, es el amor. El amor a sí mismo, el amor al dinero y el amor a los placeres. Eso es lo que está ahora en auge y lo que va a ir creciendo, ¿sí? Y es de lo que los hijos de Dios se tienen que cuidar en no caer. Ni en el amor al dinero. La palabra dice que muchos predicarán el evangelio por ganancias deshonestas. Ni en el amor a sí mismo, ¿sí? Esto también pasa mucho dentro del cuerpo de Cristo. Nos amamos lo que somos, lo que Dios hace, lo que Dios manifiesta, cómo se mueve la iglesia que tengo. Nada es nuestro, mi hermano. Nada, siervos inútiles es nuestro mayor título al que aspiramos. Dice la palabra, cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer. Así que si todavía no hicimos lo que teníamos que hacer, todavía ni siervo inútiles. Aleluya. Y el amor a los placeres también se ha metido dentro de la iglesia. ¿Sí? Vas a querer buscar a Dios
Y vas a escuchar una vocecita que te va a decir, quédate, descansá, te lo mereces, laburaste mucho. Y te vas a perder la bendición, lo que Dios iba a hacer, lo que Dios tenía preparado para vos, lo que Dios te tenía para hablarte, en aquello en lo que Dios te iba a usar. Se te va a pasar. Así que es tiempo final. Pero como te dije al principio, el problema es el amor, pero también la solución es el amor. No el amor natural, sino el amor sobrenatural, el de Dios. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tenemos a Cristo tenemos el perfecto amor. Cuando tenemos el perfecto amor no hay más temores. Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Aquel que le teme a Dios no tiene nada más que temerle. Amén. El que le teme a Dios está seguro, porque Él es su cuidador, su guardador. No hay otro temor. Y no hay otro temor más sabio que el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo que hablamos hace un instante, ¿sí? La salida del amor es vivir en esa relación de amor, la que Él tiene hacia nosotros, y nosotros tenemos que responder a ese amor. Nosotros tenemos que responder a ese amor. Dice la palabra: de tal manera nos amó que envió a su Hijo. La palabra dice en otra parte: aun cuando nosotros éramos pecadores, Él nos amó, ¿sí? Él nos salvó, Él nos escogió. Nosotros tenemos que responder a ese amor. ¿Cómo? Con amor. No hay ninguna otra forma de relacionarse con Dios, con amor. No lo hacemos para que nos vaya bien, para que no nos rete, para que Dios no nos castigue. No lo hacemos para prosperar, no lo hacemos para que Dios nos cuide. Lo hacemos, como dice la palabra, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Dios, dice la palabra, es nuestro Padre. ¿Cuál es la forma de relacionarse? Con amor. Amor. El vínculo perfecto, dice la Biblia, es el amor. El vínculo perfecto es el amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El problema es el amor en el lugar equivocado. La salvación es el amor de Cristo, es dejarte amar por Él y amarlo. Increíblemente, el pueblo de Dios, y esto no ha cambiado mucho, la Biblia dice con lazos de amor, ¿sí? Él lo buscó. La Biblia dice en las descripciones, cuando el pueblo se alejaba, en el Antiguo Testamento, dice que Dios le enviaba tiempos difíciles, sequías, hambre. ¿Para qué? Para que se volvieran a Dios, para que se volvieran a su proveedor, a su ayudador. El amor de Dios nos va a buscar de diferentes maneras. El amor de Dios te va a rodear de muchas formas. A veces toma la forma de una circunstancia, de una prueba, de un dolor, de un abandono. A veces toma la forma de una persona, de un amigo, de un compañero, de un esposo, de una esposa, de un hijo, de un vecino. Suelo decirle siempre, cuando hablo con algunas personas, y esto pasa mucho hoy en día, me dicen: no, en donde alquilo el dueño es cristiano, el de donde trabajo, el del kiosco, le digo: te rodearon la manzana, te tenés que entregar. Te tenés que entregar a ese amor, amén. Estás rodeado, no, Dios te persigue, por eso envía sus hijos, sus ángeles,
Por eso envía palabras de amor, por eso envía palabras de aliento, de ánimo. Por eso te dice, no temas, yo estoy con vos, yo te ayudo. No importa lo que pase, le decía Pablo a Timoteo, va a haber una crisis, va a haber este amor a sí mismo, que no les va a importar el de al lado, ni lo que le pasa a los demás. El amor al dinero, esa codicia que amontonan, que no se lo van a poder gastar ni los hijos de los hijos de los hijos. Y vos decís, ¿para qué quieren tanto? Amor al dinero. Y el amor a los placeres. Pasarla bien es lo único importante. Muchos niños, adolescentes y jóvenes se están criando con este pensamiento, que lo único importante es pasarla bien. Hace mucho tiempo esto vino y ya los papás no corrigen a los hijos porque le pueden causar un trauma. Y el hijo tiene que vivir feliz, tiene que hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y hay una generación de débiles, personas débiles de carácter, hombres débiles de carácter. Ni hablar con esta corriente, hasta que ya los hombres no tienen miedo hasta de abrir la boca, porque en cualquier momento terminan presos. O con una denuncia. Todo esto cría hombres débiles. Todo apunta hacia la disgregación de la familia, del orden de Dios, de la cabeza del hogar, de lo que Dios estableció desde el principio de la creación. Yo me convertí hace como 35 años y aprendí la importancia de la familia. Fue una de las primeras cosas que aprendí en el Evangelio. Que la familia es la base de la sociedad, eso que te dicen cuando vas y te casan al registro civil. Y que familias sanas forman una sociedad sana, una iglesia sana. Y que debíamos como hijos de Dios cuidar y pelear por el bien de la familia. Restaurar familias, sanar familias. Todo eso es sobre lo que atenta la obra del diablo en estos últimos tiempos. A la destrucción de la familia, de los principios de la palabra. Esa es la corriente de este mundo. Por eso es que si nosotros cedemos a este espíritu, vamos a ser parte del problema y no de la solución. Va a ser complicado, va a haber persecución. Pero como alguien dijo alguna vez, ya morimos con el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Le dijimos, Señor, te entrego mi vida. ¿Qué parte? Toda. Toda mi vida. De acá hasta el día que esté en tu presencia. Amén. Pero hay cosas que nos gustan, claro que hay cosas que nos gustan. Y Dios nos dice, bueno, esto lo tenés que dejar. Y es tiempo de decisiones. Estos últimos tiempos van a ser tiempos de decisiones. Y decisiones, y decisiones, y decisiones que nos van a llevar a otra gloria, y a otra unción, y a otro poder, y a otra revelación. Y vos decís, pero bueno, yo toda la vida fue así. Si Dios te dice, ¿sí? A Dios no le puede decir, bueno, pues yo ya soy así, qué sé yo, es mi carácter, la forma de ser, me crié así, no tuve padre, no tuve madre, me crié solo. Eso sirve entre nosotros, con Dios no sirve. Amén. Dios hace cosas nuevas. Dios va a hacer algo maravilloso con tu vida. Dios te va a levantar con poder y con gloria. Y Dios te va a usar para bendecir y salvar vidas, para sanar enfermos, para obrar milagros, para traer un avivamiento. Pero depende de nuestra decisión y de que entendamos cuáles son los tiempos que nos tocan vivir. Amén. Así que la solución es el amor. Pero hay cosas que yo no hago bien. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Dios no te trae para decirte vos sos esto, aquello y lo otro y acá. No, el amor de Dios cubre, sana las heridas. Muchas de las cosas que vivimos es por consecuencia de nuestro pasado. ¿Podemos volver para atrás? No podemos volver para atrás, pero podemos decidir cómo queremos vivir de aquí en adelante. Amén.